Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 13 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión, denominado Valores de Líder. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por participar en este evento. Debo comentarles que este webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en el servidor de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal en YouTube, reitero, se denomina Cursos Findes, como vemos en esta transmisión, Cursos Findes, sin espacio, y es de muy sencilla localización. Asimismo, invitarlos a que se suscriban al canal, nos den like. En este canal encontrarán aproximadamente 470 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de desarrollo organizacional en el ámbito de los negocios. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en Findes en el tema. Será él quien desarrolle este webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que se suscriban al canal, nos hagan sus preguntas, nos hagan sus comentarios y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Gonzalo. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Aquí estamos listos para comenzar nuestro webinario Valores del Líder. Gracias por estar ahí. Para empezar con este análisis, con esta idea sobre ahora sí que tema de los valores del líder, me gustaría compartir algunas ideas primero para agarrarle ahora sí que el sentido más adecuado a este webinario. Seguramente han leído libros, han tomado cursos, han visto videos, se han inquietado con este concepto de liderazgo, que más que un concepto es un modelo de acción, de comportamiento, de desarrollo que requerimos en cualquier grupo humano, particularmente en las empresas, por supuesto, en los gobiernos, en la política, en cualquier equipo, para poder lograr alcanzar nuestros objetivos y fortalecerlos de la mejor manera que con ello permitamos alcanzar resultados apropiados a nuestra realidad. Seguramente entonces, últimamente y de un tiempo para acá hemos estado bombardeados con muchísima información. En lo particular, también me he metido mucho a investigar este tipo de temas porque nuestros participantes en Findes, en nuestras sesiones presenciales, virtuales, etcétera, nos preguntan mucho sobre este asunto y yo que de alguna manera he trabajado mucho desarrollando este tipo de, ahora sí que de información para darles elementos a nuestros directivos para funcionar con mayor efectividad, me he dedicado a investigar y profundizar, no nada más de manera teórica, sino de manera práctica en las organizaciones. Y un autor que me ha llamado la atención y que nos va a permitir abrir boca a esta presentación de liderazgo y valores es este señor Warren Bennis. En una de sus publicaciones, Convirtiéndose en líder, él propone lo siguiente, fíjense. Él dice, una persona puede vivir en una isla desierta sin líderes. Seguramente en alguna ocasión ustedes leyeron a Daniel Defoe con su famosísima novela Robinson Crusoe, que en su momento fue de mucho impacto y de gran, ahora sí que penetración en las audiencias de la época, en las cuales él propone precisamente una persona aislada en una isla desierta, donde él mismo de alguna manera es el dueño de su destino. Seguramente los más modernos vimos a Tom Hanks en aquella impresionante película Náufrago, en la cual pues se hace amigo de un balón de voleibol, Wilson, y con él trata de alguna manera de tener cierta, ahora sí que cierto atisbo de humanidad en una soledad profunda. Decía Warren Bennis, cuando estamos solos, a lo mejor el liderazgo es un tema que no necesariamente nos va a ocupar mucho nuestra mente. Pero ¿qué pasa cuando estamos dos personas? Dos personas, por ejemplo, dos amigos, dos socios en una empresa, no sé, una pareja de seres humanos que se entienden y quieren desarrollar un proyecto de vida, una familia o alguna tema de esa naturaleza. Warren Bennis decía, dos personas, si son totalmente compatibles,
probablemente podrían entenderse y aún progresar. Sin embargo, también él señala, ¿qué pasa si hay tres o más personas? Cuando esto sucede, ahí sí necesitamos esta idea de liderazgo. Alguien tiene que asumir la dirección, de lo contrario estalla el caos. Y tal vez ese caos, como vemos en la caricatura, puede implicar conflicto, puede implicar problemas, puede implicar pleitos. Y entre muchos elementos que rodean esta realidad organizacional o grupal, un elemento que nos puede ayudar a resolver o a mitigar este caos y salir adelante de manera exitosa de ello es no nada más las habilidades, las capacidades, las competencias del líder, sino también algo que de alguna manera no siempre consideramos, aunque hemos tal vez analizado mucho, y es el tema de los valores. Concluía Warren Bennis, así pues reconozcámoslo, no podemos funcionar sin líderes, la calidad de nuestras vidas depende de ellos. Y curiosamente, la calidad de estos líderes depende, como bien acabo de señalar, de muchos factores. Y uno de ellos tiene que ver con esto que hoy es el tema central de nuestra presentación, los valores. Jay Conger, otro extraordinario investigador de estos temas, él trataba de contestar una pregunta muy poderosa: ¿quiénes son los líderes? Y proponía esto que ustedes ven en su pantalla. Él proponía, primero, líderes son los individuos que establecen una dirección para un grupo de trabajo. Y ahí habla de una primera acción. El líder establece dirección. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas? Segundo, los líderes son los individuos que obtienen el compromiso de los miembros de ese grupo para con esa dirección. Aquí es donde se pone emocionante el asunto. Si por sí mismo establecer dirección, objetivos, metas, proyectos, visión de futuro puede ser complejo, ahora lograr que el equipo obtenga ese compromiso para lograr esas metas que propone el líder, ese es todo un reto. Tercero, dice Jay Conger, los líderes entonces son los individuos que van a motivar a ese grupo de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos en ese proyecto, en esa relación. En ese sentido, estos tres elementos que se pueden convertir en acciones concretas de liderazgo y que ustedes, mis compañeros, mis compañeras oyentes, se pueden llevar ya como acción inmediata para su trabajo hoy mismo. Tres funciones fundamentales del líder, que no son ideas, que no son propuestas, que son requerimientos formales. Y si fallamos a ello, tal vez nuestro liderazgo se viene para abajo. Primero, dirección, ¿a dónde vamos? Segundo, compromiso, verdaderamente estamos empeñando nuestros recursos para lograr alcanzar esa dirección. Y tercero, motivación. ¿Verdaderamente tenemos las capacidades para mover a nuestra gente hacia ese compromiso que permita lograr esa dirección? Tres acciones poderosas, pero que seguramente todos nos preguntamos, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo lo logramos? Tal vez la dirección, el objetivo, las metas, tal vez son parte del negocio o del equipo, pero el compromiso y la motivación no necesariamente son tan inmediatos de alcanzar. Algo que nos ayuda precisamente para aterrizar este cómo le hacemos es esta idea de valores, que es precisamente de lo que se trata nuestro webinario en esta tarde del día de hoy. La gran pregunta es, ¿y qué son los valores que estamos señalando como elementos que nos van a permitir alcanzar la dirección a través del compromiso y de la motivación? ¿Qué son estos valores? Valdría la pena señalar que cuando le damos valor a alguien o algo para nosotros tiene valor, nos estamos refiriendo a cualquier persona, cosa o situación digna de estimación. Todo aquello que para nosotros tiene una estimación de cualquier tipo, económico, familiar, moral, empresarial, competitivo, político, deportivo, cualquier cosa que nosotros la consideramos estimable, a esa situación, cosa o persona le asignamos un valor. Entonces, valor implica aquello que nos importa. Hablando de empresas y de grupos humanos, decimos que precisamente esos valores son el marco de referencia de esta misión y esta visión que cualquier persona u organización de alguna manera proyectan.
Todos tarde o temprano nos preguntamos qué voy a hacer con mi vida, qué quiero lograr con mi empresa, qué quiero alcanzar con mi puesto de trabajo, con mi familia, etcétera. Y todo eso se propone o se convierte en una meta. Pero esa meta no nada más es lo que quiero lograr, también necesitamos ver con qué elementos lo quiero lograr. Y esos elementos en gran medida tienen que ver con estos valores. Diríamos entonces que los valores tal vez son nuestras mejores cualidades, porque son elementos cualitativos que nos sostienen, que nos dan fortaleza y que seguramente, fíjense qué interesante, van a lograr que nuestra gente que nos acompaña en los proyectos, en las tareas, en las empresas, en las organizaciones, en la familia, seguramente estas cualidades nos van a permitir que la gente nos acompañe a alcanzar esos objetivos en cualquier entorno en el que estemos. Decimos, si ustedes lo buscaran por ahí en algún diccionario, en su inteligencia artificial, en su GPT-Chat o en su Gemini o en su DeepSeek, si lo buscan en este momento mientras estamos dando estas ideas, seguramente ustedes encontrarán que este tema de valores se refiere a aquello que es eje de la vida de cualquier cosa de la que estemos hablando. Los valores son los ejes de la vida que de alguna manera nos permiten lograr nuestro destino. Seguramente como en esta carreta que ven en esta figura, ahí van los animalitos, ahí va el señor dirigiendo a sus animalitos hacia un objetivo, establecer dirección. Pero esos ejes son los que le dan soporte a esa tarea, a eso que queremos lograr. Lo mismo pasa en una organización, ¿eh? Si ustedes en este momento consultan en cualquier sistema, cualquier empresa de la que queramos hablar, típicamente nos van a mandar en esa consulta a la misión, a la visión y algo muy importante, a los valores de esa empresa. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en una relación de amistad, familiar, de amor, etcétera, típicamente ese amor o esa familiaridad o esa amistad crece en la medida en que los valores que compartimos de alguna manera nos permiten funcionar. En una empresa esto se vuelve fundamental. Decimos entonces que los valores en el liderazgo son muy importantes. De hecho, se dice que la utilidad de un individuo hacia su entorno, hacia su empresa, hacia su grupo social, está normada por los valores. Tal vez esto rompe muchos esquemas y muchos paradigmas. No, no somos útiles debido a nuestras capacidades, a nuestros resultados, a nuestro currículum, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia. Más bien, somos útiles por los valores que nos acompañan. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de valores, hablamos de valorar, de dar valor a algo, lo cual tiene la misma raíz que evaluar y es una palabra muy similar a apreciar, reconocer y aceptar. En ese terreno yo valoro algo porque lo aprecio, yo valoro algo porque lo reconozco. Mi trabajo se valora, no nada más por que logré el resultado es buenísimo, sino que lo logré con esos elementos que le dan consistencia al resultado y que le dan permanencia. Bajo esta idea, podemos resumir que valorar es dar valor a algo o a alguien. Cuando lo mencionamos desde una perspectiva humana, esto genera empatía, genera afinidad, esto genera cercanía. Cuando lo llevamos a un terreno empresarial, esto genera monetizar, esto genera proyectar, tener una visión, tener éxito, permanecer. En ese sentido, buscamos precisamente valor en lo que hacemos. El líder tiene que reconocer, pues, los valores con los cuales va a acompañar su quehacer organizacional. Por los últimos 30 años hemos estado muy ocupados en certificaciones de calidad, en sistemas de competitividad, en mecanismos de innovación, en penetración de mercado. Ahora que de pronto llegan los signos de los tiempos, que si los aranceles, que si las políticas, que si el crimen organizado, etcétera, tal vez podríamos preguntarnos, ¿por qué estamos llegando a estos escenarios? Si de alguna manera todos tenemos un enfoque competitivo, tal vez el enfoque competitivo es poderoso, pero necesitamos nutrirlo de valores, no nada más valores comerciales o políticos, tenemos que hablar de un sinnúmero de valores y esa es tarea de nosotros como líderes. Cualquier persona lo puede manejar.
cualquier, ahora sí que trabajador en una organización suma hacia los valores, pero es evidente que los líderes, como decía Warren Bennis, si no tienen esa capacidad de coordinar, o como decía Jay Conger, de establecer dirección, comprometer y motivar, es muy fácil que se disperse el trabajo y no se logren los resultados. Y en el corazón del reto está precisamente entender qué es lo que nuestra empresa valora, qué es lo que queremos que en esta empresa sea lo importante, lo significativo, qué es lo que queremos que nuestra gente reconozca, aprecie, acepte y con ello podamos funcionar en un mismo camino. Una pregunta entonces fundamental en este pequeño webinario tiene que ver con, y nosotros como empresa, como organización, como grupo, como familia, como sociedad, yo mismo como persona, ¿reconozco mis propios valores en cualquier contexto? Fíjense, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejercicio de análisis. En este ejercicio de análisis hay una pregunta o una idea central. Usted trabaja principalmente para, y tenemos una lista de 13 aspectos ahí o de 13 ideas que de alguna manera podemos decir que cubren la mayoría de las motivaciones, de los motivos por los que nosotros trabajamos, satisfacer aspiraciones, tener dinero, mantener a la familia, aprender, educar a los hijos y así sucesivamente. Tal vez incluso cosas tan aparentemente sencillas como tener para gastar o tan grandes como trascender o progreso de nuestro país o por ser feliz. Vamos, conceptos tan grandes de alguna manera implican una motivación, un valor. ¿Qué es lo que me mueve? La motivación surge de aquello que te mueve y en gran medida lo que me mueve está arraigado en aquello a lo que yo le doy importancia. Incluso vean el último elemento, pues yo trabajo porque no hay de otra, así es la sociedad, así es el sistema, pues así hay que funcionar. Incluso ahí podemos hablar de cierto tipo de formas de interpretar nuestra realidad y tal vez si esa es mi forma de interpretar mi realidad, tal vez lo que me mueve es débil. Aquello a lo que yo le doy importancia puede ser débil y lo hago porque no hay de otra, porque hay que sobrevivir, porque hay que ir al día con día. Una empresa no se puede manejar así. Una empresa, un grupo humano, siempre tiene que proponer un destino, una visión de futuro que le permita sostener ahora sí que su participación social. Y entonces necesariamente necesita establecer a qué le va a dar importancia. No tenemos una empresa nomás porque hay que hacerlo, sino porque hay un destino que buscamos desarrollar. Una buena idea es, hagan ustedes el ejercicio y marquen aquellos puntos por los cuales ustedes trabajan, por los cuales nuestra gente trabaja, por los cuales nuestra empresa funciona. Y tal vez si reconocemos dos o tres elementos comunes a nuestro grupo, pues ya tenemos un lenguaje común. Si cada quien piensa de diferente manera, tenemos un reto no de que todos hablen de la misma manera, no, la diversidad se acepta y se respeta, sino más bien que todos tengamos un enfoque que ayude a esa diversidad. Los valores, entonces, los valores decimos que son visibles. El tema profundo con los valores es que cuando empiezas a hablar de ellos, pues como que la gente piensa que eres rollero, que eres hablador, piensa que eres una gente que no tiene nada que hacer y por lo tanto te pones a hablar. Y de pronto pensamos a veces en los valores como en cosas que hay que flojera, que aburrido, que triviales son. Pero fíjense en esta idea. Los valores son una realidad impresionante que de alguna manera nos aterrizan y nos anclan a nuestras realidades vivenciales cotidianas. Decimos que los valores son visibles. Vean ustedes, a menudo percibimos los valores como si en realidad pudieran verse. El chico, la chica puntual a su empresa y que de alguna manera en la empresa quisiéramos ser puntuales todos, de pronto ese chico que es o esa chica que es muy puntual, de pronto se vuelve muy visible y la amamos y la odiamos, sobre todo de acuerdo a cómo nosotros ahora sí que cumplamos con esa necesidad empresarial. En segundo lugar, decimos, fíjense qué poderoso, seleccionamos a nuestras parejas y amistades en función de sus valores. Y yo me atrevería a decir, si me lo permiten, incluso el trabajo en el que estamos
tiene que ver mucho con nuestros valores. Si un día estuviste en la oscura noche del desempleo y no encontrabas trabajo, tal vez en algún momento alguno de nosotros tomamos el primer trabajo que apareció, pero si ese trabajo no nos llenaba, porque aquello que hace que sintamos un anclaje al trabajo no es importante para nosotros, entonces ya estamos entrando en el terreno de valores. No le doy valor a este trabajo y estoy por mientras encuentro algo que realmente sea significativo para mí. En ese sentido, no nada más seleccionamos parejas, amistades, etcétera, sino también seleccionamos muchas otras cosas, hasta las películas que vamos a ver, caray. Tercer punto, nuestros valores son fundamentales porque inspiran confianza y por lo tanto afinidad en los demás. Afinidad implica cercanía. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un grupo humano y de pronto siento química por unos y no tanta química por otros? A veces siento cierta cercanía con unos grupos o con unas personas más que con otras. Tal vez si son personas nuevas, desconocidas, esa química funciona y hace que de alguna manera me genere yo o genere yo una conexión. Si en el transcurso de esa interacción tal vez observamos que eso no es lo que va conmigo, esa confianza y esa afinidad no va conmigo, pues tal vez nos hacemos de lado. Pero ahí estamos hablando de los valores, lo que valoramos, experiencias, contextos, circunstancias, comportamientos, aquello a lo que le damos valor es fundamental. Vale la pena para continuar, fortalecer algunas características o los valores. Si los valores son aquello a lo que le damos importancia, aquello que valoramos, que reconocemos, entonces una buena pregunta sería, ¿y qué características tienen los valores? Decimos que los valores ya en el punto medular del análisis tienden a trascender. Se divulgan, se difunden, se propagan y llegan más lejos, alcanzan más fuerza y en ocasiones logran más, ahora sí que penetración de nuestros objetivos que cualquier otra cosa. Si yo coincido con mi jefe, con mis grupos, con mis clientes en aquello que para todos nosotros es importante, seguramente trascendemos y el compromiso y la motivación se da por sí solo. E incluso seguramente les ha pasado cuando alguno de estos jefes, cuando alguno de estos líderes, no nada más por su experiencia, sus resultados, su comportamiento, sino por lo que valoran, cuando una de estas personas tal vez se va a otra empresa o deja de trabajar por la razón que sea, típicamente los que se quedan tienden a recordar y a aplicar mucho de lo que ese personaje nos enseñó. Primer característica entonces, como ser humano, lo que más trasciende de nosotros son los valores. ¿Cuántas veces no hemos analizado el caso de que cuando vamos a un cementerio, o al menos un cementerio de los clásicos, y vemos las lápidas, típicamente señala ahí cualidades de las personas que están en ese lugar descansando sus restos? Aquí yace un buen padre, una buena madre, un gran amigo, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De las cualidades más intrínsecas. No hablamos de si fue dueño de una empresa o si tuvo tantos logros en su currículum. Hablamos de elementos de valor que trascienden. Segunda característica, decimos, los valores son bipolares. Esto genera mucho dinamismo. Todo valor tiene un antivalor, ¿eh? Por ejemplo, hablamos de si yo tengo mucha energía, mucho entusiasmo, y ese es un valor que esperamos de muchos de nuestros compañeros, llegar con toda la actitud, con todo el entusiasmo. Típicamente un antivalor es la apatía. Los antivalores son fundamentales porque me ayudan a entender y a darle más fuerza a aquello que valoramos. La verdad como valor, su antivalor es la mentira. Obviamente apreciamos la verdad. La salud es un gran valor y la reconocemos cuando de pronto experimentamos en nosotros o en un ser querido la enfermedad como antivalor. Y al revés, también podemos hablar, si en mi comunidad nos encanta la apatía, el antivalor sería la energía. Y curiosamente eso en los grupos humanos es fundamental. Si alguien llega con un valor o antivalor que no es compartido, tendemos a rechazarlo. En el trabajo esto es fundamental, porque si no lo cuidamos, podemos generar muchos conflictos, podemos crear mucho caos
Y ahí es donde el líder tiene que estar atento a estos elementos. Hemos equivocado el camino, vamos a que el líder invierta, haga planeación estratégica de resultados. Y por supuesto que necesitamos ello, pero eso lo vamos a lograr en gran medida gracias al entendimiento de los valores que queremos fortalecer y los antivalores que queremos de alguna manera minimizar o evitar. Al final estarán presentes y nos ayudarán a reconocer la parte positiva de los valores. Otra característica, véanla aquí. Los valores están interrelacionados y esto los convierte en un enjambre impresionante de fuerza que sostiene a las organizaciones y a las comunidades. Se dice que los valores no se manifiestan aisladamente. Por ejemplo, si hablamos de la honestidad como gran valor, típicamente esta honestidad tiene que ver con integridad, personas íntegras de una pieza, tiene que ver con veracidad, gente que le gusta hablar con la verdad, tiene que ver con rectitud, gente de una sola pieza que busca de alguna manera tener un comportamiento apropiado. También hablamos con decencia, gente no que sea persignada, sino se respeta a sí misma y respeta a su comunidad. Y derivados de estos cuatro, que los cuatro tienen que ver con honestidad, podemos crear un enjambre interminable de valores. Por eso es que cuando de pronto decimos, es que yo, Gonzalo, soy honesto, yo, Gonzalo, soy respetuoso, soy recto, pero un día llego tarde, yo me puedo defender diciendo, es que yo soy honesto, pero eso no tiene nada que ver con la puntualidad. Error, tiene que ver todo. Un valor muchas veces, como una reacción en cadena, un valor implica ahora sí que la interrelación con muchos otros valores. Una cosa lleva a otra y a otra y a otra y están intrínsecamente relacionados. En ese sentido, yo como trabajador y yo como líder tengo que ser muy cuidadoso con el manejo de mis valores, porque al final esos marcan el eje del destino hacia el cual voy. Finalmente, una más. Podría haber 20 características más, pero expliquemos una última, para que yo como líder cuide esto que quiero ahora sí que aterrizar en mis grupos de trabajo. Una característica más. Los valores exigen su realización. ¿Qué quiere decir esto? Los valores exigen acción, deben ser puestos en práctica. Si yo hablo de respeto, eso me exige que permanentemente sea respetuoso. Si yo hablo de, vamos a decirlo así, de veracidad, permanentemente se me exige que yo hable con la verdad de los hechos tangibles que tengo a la mano, con evidencias y pruebas objetivas, no hablar de otros datos o de otras ideas. Si yo hablo de puntualidad, híjole, pues hay un reloj que marca la hora y que puede estar descalibrado, pero afortunadamente ya hay ahora sí que horarios mundiales y todos traen su reloj y es muy fácil ver si soy o no puntual. Un valor exige su realización. La gran frase anónima atribuida al oráculo de Delfos decía, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Los valores no se hablan. Si yo estoy hablando de esto en este momento, pues es precisamente porque esta es una propuesta de webinario, pero los valores más bien se viven. Y en ese terreno, si yo hablo y hablo de valores, pero en mi realidad no los llevo a la acción, evidentemente la gente pierde confianza en mí, dejo de ser una persona, ¿no? Ahora sí que es no congruente o más bien me convierto en una persona no congruente y empiezo a generar caos. Cuidado, uno genera caos cuando los valores no se aplican y esto genera incertidumbre. Bajo esta idea, entonces, decimos que los valores del líder pueden ser tantos como sean necesarios, pero no nos perdamos. Reconozcamos la misión, la visión y los valores de nuestra organización y al menos empecemos con ellos, porque si no podríamos perdernos entre tantas posibilidades de valor. Además, recordemos, si los valores son interdependientes, a lo mejor puedo hablar de dos o tres, pero estos dos o tres de alguna manera interactúan con tal vez un sinnúmero de elementos adicionales. Respeto, honestidad, empatía, tolerancia, lealtad, dignidad, etcétera. Alguno me podría decir, oiga, Gonzalo, oiga, expositor, para mí la empatía es un comportamiento psicológico, ponerme en los zapatos del otro. Vamos, recuerden la definición que decíamos hace un momento. Un valor es cualquier cosa, persona, situación, etcétera, que es digno de estimación. Mi mejor amigo
para mí tiene valor, implica un valor y representa un conjunto de valores. Tal vez mi empresa, si para mí es fundamental y muy importante, pues también. En ese sentido, un valor no es nada más hablar de valores morales, no es nada más hablar de valores científicos o empresariales. Los valores, al final, son cualquier aspecto a lo que le damos importancia. La gran pregunta es, para ir concluyendo nuestro webinario, ¿vives tus propios valores? Tú como líder, tú como persona, tú como ser humano, porque por otro lado, evidentemente los líderes tienen que vivir estos valores, pero ¿qué creen? Yo también, independiente de mi posición jerárquica en mi organización, en mi grupo de trabajo, en mi familia, yo también necesito vivir mis valores. Hay muchas razones para pensar desde la perspectiva de valor. Y aquí introducimos la palabra ética, que típicamente la relacionamos con todo este mundo de valores. La ética de alguna manera comprende todo este pensamiento, todo este análisis de valor, que de hecho cuando ustedes quieren meterse más profundamente al estudio de los valores, podemos estudiar lo que llamamos la axiología, el estudio de los ejes, el estudio de los valores. Pero por lo pronto quiero mostrarles tres razones que nos pueden ayudar a pensar éticamente, para bien o para mal. Quiero decir, los errores éticos, los errores que tienen que ver con valores, suelen destruir las carreras profesionales y personales de manera mucho más rápida y contundente que cualquier otro tipo de errores. Si en tu empresa tú cometes un error técnico, igual te corren. Pero ¿qué pasa cuando cometes un error de valor, un valor en el respeto, en la honestidad, en la decencia, y que es en temas de corrupción, en temas de chantaje, etcétera? Eso te puede destruir de una manera terrible. En segundo lugar, nada es tan peligroso para una empresa o para un individuo como el tener una imagen pública desprestigiada. Y pública me refiero a una imagen con tu grupo, con tu contexto. Evidentemente, si tu impacto es ya no nada más en la empresa, sino también familiar, sino también en tu zona, sino también en tu ciudad, pues obviamente el desprestigio crece de una manera radical en ese terreno. Algunos la libran por algún tiempo, pero tarde o temprano el desprestigio puede afectarnos en gran medida. Finalmente, la ética, el trabajo, el contexto, el manejo de los valores nos da la pauta para tener éxito o para fracasar en una empresa o en cualquier grupo humano. Y ojo, desde esta perspectiva estamos tratando de manejar estos valores desde una perspectiva de crecimiento, de construcción, de desarrollo. Pero si, por ejemplo, tú llegas a un grupo criminal, lo que para un modelo social son valores, para ellos son antivalores y viceversa. Tal vez yo en mi modelo social veo lo que manejan los grupos criminales como antivalores y tal vez ese grupo lo reconoce, pero ese grupo asume esos antivalores como los valores y los de la sociedad como antivalores. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a un grupo, lo primero que tienes que estudiar es sus valores. No vaya a ser que empiece a funcionar con un antivalor. Y en ese sentido puede ser que no necesariamente tengas el impacto que tú necesitas. Definitivamente en un grupo humano que aprecia más los antivalores sociales que los valores, también se pueden hacer movimientos. Por supuesto que hay que trabajar mucho para ello. Finalizo con esta idea poderosa de Axayácatl, uno de los últimos emperadores aztecas, que ya hablaba de liderazgo, justo antes incluso de que llegaran los españoles a esta gran zona de nuestro planeta. Él tiene esta idea. La voluntad de ser está en nosotros, así como la voluntad de ser mejores. A los líderes nos corresponde facilitar a nuestra gente el logro de estas aspiraciones. Y es ahí como dijimos al inicio de esta presentación, Warren Bennis señalaba, la calidad de nuestras vidas depende en gran medida del liderazgo, porque son los líderes a través de estos valores que hemos señalado los que nos permiten lograr esto, este deseo de ser mejores presentes en cualquier ser humano, incluso en las personalidades más complejas o más difíciles. Con esto, pues vamos concluyendo. Son las 6:35 y paso a cualquier pregunta, duda, comentario, pensamiento diferente. Me encantaría
que tengan ustedes, mis compañeros y compañeras. Gonzalo, Adelante, muchas licenciado gracias, Villalobos. gracias, gracias. El espacio está abierto para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, bueno, primeramente, preguntas, comentarios, sugerencias, las dos alternativas, la más sencilla es abrir el micrófono y presentarlo. La segunda es emplear el chat de esta plataforma, ¿verdad? Bien, mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 20, ¿sí? 20 de marzo, estaremos abordando el tema tips para cerrar ventas. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. También recordarles que este webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. La dirección en YouTube donde nos pueden encontrar es esta que estamos transmitiendo en este momento, Cursos Findes, sin espacio, y es de muy sencilla localización. Bien, estamos atentos, atentos a las preguntas, comentarios, sugerencias que quieran realizarnos. Pues bien, siendo entonces las 18 horas con 36 minutos del día 13 de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Gracias a todos, Gonzalo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.